La historia de hoy se titula Las visiones de Pedro y Cornelio. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10. Hola, mis niños, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Están ready para la escuela? Lo que falta ya es, mira, como una semana y media para empezar. Y ya me dijeron por ahí que van a empezar remoto. Así que vayan alistando los dedos a la computadora para que se puedan comunicar con sus profesores. Le damos gracias al Señor por otro día más que nos regala para estar con ustedes enseñándoles la palabra de Dios. Para aquellas personas que no nos conocen, mi nombre es Missy Santiago y el nombre de la personita que tengo aquí al lado es Pablito. Nosotros somos del Centro Cristiano Shalom y nos encanta llevarle la palabra de Dios a todos aquellos niños que deseen escuchar. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ese es nuestra gran encomienda o nuestro gran propósito, poder llevarle la palabra de salvación a cada niño que nos quiera escuchar. La semana pasada estuvimos hablando de uno de los apóstoles del Señor que era muy importante porque hizo muchos milagros y maravillas a nombre de Jesús. ¿Alguien se podrá acordar quién era? Era fuerte. Fuerte. Sí, el de la oreja, el de la oreja. De la oreja. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que lo negó 3 veces. ¿El que negó 3 veces a quién? A Jesús. A Jesús. Dice, ¡A Pedro! Muy bien, a Pedro. Hablamos de Pedro y fue muy interesante la semana pasada porque nosotros vimos cómo Pedro, orándole al Señor, logró que Eneas, el paralítico significa que no puede usar las piernas, pudo sanarse. También vimos cómo Tabita, que era una de las discípulos de Jesús, que ayudaba a los más necesitados, se enfermó y murió, y gracias a la oración de Pedro volvió a la vida. Oye, Pablito, se me ocurre que la oración es como un arma poderosa, que con la oración se pueden hacer cosas grandes y maravillosas. Sí. Hoy vamos a continuar hablando de Pedro y de otra personita más que no voy a decir quién es, porque quiero que ustedes se enteren con la historia de hoy. ¿Qué tal si vamos a ver la historia de hoy? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un centurión? Es un oficial del ejército de Roma. Y su grupo de soldados o su compañía se llamaba Italiana, tal vez porque esa compañía o ese grupo se formó en Italia. La Biblia dice que Cornelio era un hombre muy piadoso. Eso significaba que tenía compasión por los más necesitados. Era temeroso de Dios, amaba mucho a Dios y oraba siempre. Un día, mientras Cornelio oraba, vio una visión. En esta había un ángel del Señor que le decía: Cornelio. Cornelio, con mucho temor, dijo: ¿Qué, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y las ofrendas que das para ayudar a los pobres han subido delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se está quedando en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué debes hacer. ¿Alguien sabe qué es un curtidor? Es una persona que trabaja preparando las pieles de los animales para hacer diferentes objetos. Mientras los hombres de Cornelio iban de camino a buscar a Pedro, como el ángel le dijo,
Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Pedro tenía mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo de alimento, tuvo una visión. En la visión vio el cielo abierto y que bajaba algo parecido a un gran lienzo o a una gran tela que atado por sus cuatro puntas bajaba hacia tierra. En la tela había de todos los cuadrúpedos terrestres, que son los animales que caminan en cuatro patas. Habían reptiles como las serpientes, como las tortugas o como los cocodrilos, y habían aves. Y una voz le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ¿cómo voy a comer algún animal común o inmundo? Jamás yo he comido un animal común o inmundo. ¿Qué se refería Pedro con un animal común o inmundo? Ah, es que los judíos tenían leyes y dentro de sus leyes toda aquella comida o aquellos animales que consideraban que eran impuros o que no estaban limpios, no se los comían. La voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se refería a que Dios podía hacer puras las cosas que antes eran impuras. Luego de que la voz le dijera por tercera vez que podía matar a alguno de esos animales y comérselo, la tela volvió a ser recogida y volvió al cielo. En ese momento, los hombres de Cornelio llegaron y le dijeron a Pedro que Cornelio quería verlo, y Pedro fue con ellos. Al otro día, cuando llegaron a Cesarea, Cornelio estaba esperándole con toda su familia y con sus amigos. Seguramente Pedro estaba sorprendido con la cantidad de personas que estaba reunida para hablar con él. Saben, en aquel tiempo los judíos no se juntaban con los gentiles. ¿Y qué son los gentiles? Los gentiles eran personas que no eran judías. Cornelio y su familia no eran judías. Algunos escritos dicen que Cornelio probablemente era romano. Cuando Pedro vio a estas personas, se dio cuenta de qué era lo que significaba la visión que tuvo de los animales inmundos. La visión quería decir que Dios no tiene favoritos y que Él acepta a la gente de todas las naciones. Así que Pedro le preguntó a Cornelio: ¿por qué me has enviado a buscar? Y Cornelio entonces le habló sobre la visión que había tenido con el ángel. Entonces Pedro comprendió que Dios quería que le regalara el plan de salvación a Cornelio, a su familia y a sus amigos. Así que Pedro abrió su boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, queriendo decir que no importa dónde hayamos nacido, a qué pueblo pertenezcamos o nuestra raza. Si amamos a Dios, le buscamos y hacemos lo bueno, Dios entonces se agrada de nosotros. Pedro le predicó el evangelio de salvación a Cornelio, a sus amigos y a su familia. Hablaba de cómo Jesús, el único Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para perdonar nuestros pecados y que fue crucificado, pero al tercer día resucitó. También dio testimonio de cómo Jesús le había pedido a sus discípulos que llevaran el evangelio de salvación a todo el mundo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todas las personas que estaban allí reunidas. Las personas que andaban con Pedro se quedaron espantados.
no sabían que el Espíritu Santo podía caer sobre personas que no eran judías. Entonces Pedro, entendiendo que para Dios todos somos iguales y que no debemos hacer acepción de persona o tener favoritismo, dijo, ¿podrá alguien impedir que Cornelio sea bautizado en las aguas y así también su familia? Así que Pedro bautizó a Cornelio y a toda su familia en el nombre del Señor Jesús. Amiguitos, aunque Dios haya escogido a los judíos como su pueblo para venir al mundo, no significa que ellos son los únicos que deben conocer al Señor y disfrutar de sus promesas. Dios nos ama a todos por igual. Dios no hace acepción de persona. Eso significa que no hay favoritos para Él. Dios ama a los judíos, a los árabes, a los africanos, a los chinos, a los puertorriqueños, a todos nos ama por igual y Él desea que todos nosotros le conozcamos y podamos disfrutar de su salvación. No debemos discriminar o no debemos hacer acepción de personas ni por raza, ni porque por el sitio donde hayamos nacido, ni porque somos ricos o somos pobres. Todos somos iguales para el Señor. Y si yo me pregunto, ¿qué yo tendría que hacer para que Dios me usara a mí como usaba a Pedro? Orar. Orar es el arma más importante en nuestras vidas. ¿Tú sabes por qué Dios tuvo misericordia de Cornelio y de su familia? Porque Cornelio oraba todos los días. La palabra dice que oraba siempre. ¿Tú sabes por qué Dios utilizaba a Pedro en una manera tan grande y podía hacer tantos milagros? Porque Pedro oraba siempre. La oración es el arma más importante que tenemos. Con ella podemos hacer cosas asombrosas. Así que recuerda, amiguitos, recuerda, tenemos que orar. Que Dios te bendiga.